está demorando un poquito en el aula. Es chiquillo, de composición productiva. Bueno, como todas las asignaturas pertenecientes a la carrera, vamos a trabajar con cuatro unidades, ¿ya? Unidad 1, antecedentes, funciones y conceptos básicos, básicamente los conceptos importantes de seguridad y higiene industrial, lo que corresponde a evaluación de riesgos y control de riesgos. Ya vamos a estar trabajando esto en sí. Ahora, recuerden que la primera unidad en todas mis asignaturas, ya, vamos a hacer como una unidad de resumen, en lo cual vamos a estar repasando y viendo los elementos importantes del primer semestre, pero que también nos aportan directamente a la asignatura. Ahora, resultado de aprendizaje, reconocer los conceptos básicos asociados a los riesgos dentro de la empresa. Ahora, esto, chiquillos, vamos a tener que entenderlo de una forma u otra, en el que la evaluación de riesgos va a tener directa relación también con los procesos productivos. No es lo mismo la evaluación de riesgos que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en una empresa de retail, en una empresa constructora, en una empresa agrícola, ¿ya? Para que también lo tengan bien en mente. O sea, vamos a tener riesgos comunes, pero riesgos específicos, ¿ya? En muchas universidades o instituciones que imparten la carrera de prevención de riesgos, esto también le colocan el nombre de riesgos específicos, ¿ya? Para que puedan buscar algún material extra para estudiar. Ahora, unidad 2, procesos, ¿ya? Procesos, actividad de tarea, operación unitaria, mapas, diagramas de procesos, análisis y descripción de procesos. Ahora, identifica los conceptos de proceso y su importancia para realizar la gestión del riesgo dentro de la empresa. Acá, chiquillos, vamos a trabajar directamente en cómo tomar lo que hace una empresa y empezar como a ver sus estructuras y ver cómo funciona, para ya empezar a tener claridad de estos conceptos. ¿Ya? De igual forma, acá vamos a repasar y reforzar ciertos elementos que hemos estado viendo, por ejemplo, en taller 1. En cómo separamos una tarea, en los procesos, cómo se dividen, cómo se conforman. De igual forma, en parte de esta unidad vamos a trabajar con un libro que es una guía para la gestión basada en procesos, ¿ya? El Instituto Andaluz de Tecnología, así que ese libro también va a estar compartido en formato digital, para que usted lo pueda tener a mano. Ahora, la unidad 3 y 4 ya van a ser unidades como más fuertes en lo que corresponde a conocimiento, ¿ya? Ahora, tenemos riesgo en actividades productivas 1, que acá vamos a tener netamente riesgo específico de lo que es minería. Ya vamos a ver cosas en minería a bajo abierto, minería subterránea, elementos o cosas en lo que son procesos mineros en sí, transporte carguío. Vamos a repasar y reforzar ciertos elementos ya en cuanto a lo que es el transporte, básicamente lo que es transporte material y transporte de carga. Así que vamos a hacer también algunas actividades para reforzar también la asignatura de transporte carguío. Y la unidad 4, riesgo en actividades productivas 2, que acabamos de trabajar en dos perspectivas, lo que corresponde a construcción y agricultura. O sea, todo lo que es la parte de actividades en construcción con sus riesgos y medidas de control, y lo que es también la parte agrícola, con riesgos y medidas de control. Acá lo que se chiquillos en agricultura vamos a trabajar un poquito bien fuerte en lo que es todo el manejo de efectos sanitarios, ya que eso es bien importante, y también los riesgos típicos de la agricultura, que en algunos aspectos vienen muy asociados a las condiciones climáticas, al tipo de agricultura que se haga y la utilización de equipos. Ahora, el resultado de aprendizaje para la unidad 3, eso no lo voy a leer, es comprender los riesgos de las actividades productivas de la minería nacional, y el resultado de aprendizaje unidad 4 comprende los riesgos de las actividades productivas de la construcción y agricultura nacional. ¿Ya? Recordemos que Chile tiene esa característica, que es un país que desarrolla mucho minería, específicamente para exportar mineral, ya sea en concentrado, por ejemplo, o ya listo para procesos, que es en el caso del cobre, que el cobre por general se venden ánodos, ¿ya? Y ahí tenemos un porcentaje de pureza del 99,9%, y hierro, por ejemplo, en formato de pellet, que es lo que hace una empresa también importante en Chile. ¿Ya? Y lo que es agricultura, básicamente también metemos una cantidad importante de alimentos. Estos son como las tres actividades primarias que desarrollamos en el país. Ahora, estas tres actividades también tienen un punto en común, que tienen alta accidentabilidad. Y razón motivo, porque son esas actividades que se desarrollan en gran cantidad, por lo tanto, mayor cantidad de desarrollo, mayor cantidad de personas, mayor cantidad de exposición.
y por lo tanto vamos a tener mayor probabilidad de que pueda también trabajarse o ocurrir un accidente. Chiquillos, así que, chiquillas, vamos a seguir con lo que corresponde a la siguiente. Bueno, conceptos básicos de higiene e higiene industrial, ¿ya? Bueno, como lo que estamos viendo recién, su unidad de aprendizaje, básicamente antecedentes, definiciones, conceptos básicos de seguridad industrial, higiene industrial, evaluación de riesgos, control de riesgos, ¿ya? Y reconocer los conceptos básicos asociados a los riesgos dentro de la empresa, ¿ya? Ahora, cuando uno habla de procesos productivos o riesgo en proceso, ya automáticamente uno empieza a pensar qué actividad tenemos y cuáles van a ser sus riesgos típicos, ¿ya? En la agricultura, uno siempre dice, uno tiene siempre riesgos típicos, que es como la aplicación de los fitosanitarios, exposición a radiación ultravioleta, o radiación UV, también lo que corresponde al manejo de cargas, posturas, y también ciertas condiciones como exposición a frío, calor, y algo no menor que puede ser mordeduras de animales. Eso también implica un par de cosas. Cuando queremos nosotros empezar a ver los procesos, de una forma u otra tenemos que empezar a recordar elementos básicos como estos. Ahora, ¿por qué hay que hacerlo? Porque nos vamos a percatar que las fuentes o los peligros en cada uno de estos tipos de actividades productivas van a ser diferentes, van a ser muy distintos. Y eso también nos lleva a que cuando queramos a ver el concepto de gema, también va a ser diferente para cada uno de los elementos. Ahora, de aquí en adelante, el gema, para nosotros, vamos a empezar a trabajar quizás ya un poco más a nivel de detalle, ¿ya? Cuando vamos a trabajar con el gema, de una forma u otra, vamos a empezar a trabajar con la famosa evaluación cualitativa, en la cual nosotros vamos a empezar a definir las cualidades de nuestro trabajo para que éste podamos nosotros hacer la evaluación cuantitativa de mejor forma, ¿ya? ¿Para qué, chiquillos? Para que los trabajos que nosotros realicemos, cuando estemos trabajando, tengan coherencia con estructuras legales que a nosotros nos piden, que se nos va a exigir siempre y cuando tengamos el riesgo. O sea, nosotros tenemos protocolos del Ministerio de Salud, los famosos protocolos MinSal. Es una materia que tenemos que ver en higiene. Sin embargo, la forma de trabajar los protocolos MinSal te va a decir que tú tienes que ver las cualidades, hacer una evaluación cualitativa, luego una evaluación cuantitativa, y en función de ambas evaluaciones empezar a aplicar medidas de control. Esa forma de trabajar no es muy distinta de la que uno desarrolla o aplica cuando está trabajando, por ejemplo, con sistemas de gestión. Que en el fondo el sistema de gestión es lo que te da a ti un orden o estructura para poder hacer tu trabajo. Es importante que empecemos a tener esa percepción o ese concepto, porque lo que nosotros empecemos a desarrollar como actividades o acciones no son elementos diferentes, elementos distintos, sino que vayan a un punto en común. ¿Ya? ¿Por qué se lo explico así? A veces una de las quejas que tienen con nosotros, con los expertos en prevención, es que hacemos muchas cosas distintas. Y todas las evaluaciones que nosotros hacemos quizás no son iguales, son diferentes. Incluso hasta con la misma temática, son distintas. Ya, acá hay que ser bien concreto. Hay riesgos que se tienen que evaluar de una forma, sí o sí. Pero las herramientas que uno puede trabajar o diseñar tienen que ser más o menos similares. Y eso es importante, que empecemos como a unificar criterios, empecemos a unificar formas de evaluar. ¿Para qué? Para que nuestro trabajo sea entendible por todos. Ahora, cuando también nosotros hablamos de los riesgos desde el punto de vista del proceso productivo, hay que partir también por el peligro. El peligro es hacer foco, acto, situación o condición que puede causar daño. Ahora, desde el punto de vista de los procesos, nosotros vamos a tener un peligro que va a ser lo que estemos haciendo en sí. Vamos a tener peligros también por características del ambiente laboral y también vamos a tener peligros que van a estar directamente en relación con el medio ambiente. Y uno dice, pero ¿cómo? No sé, pero eso. Porque cuando uno ve el concepto de peligro, foco, acto, situación, condición. Ok, ¿ya? Si por ejemplo uno ve el GEMA,
ya acá hay peligros que también pueden generar cada uno de estos elementos. Por ejemplo, además puede generar peligros, ojo, pues estas acciones que hagan con actos, acciones, actos y condiciones subestándar o inseguras, que son cosas distintas de paréntesis. Entonces, cuando nosotros empezamos también a ver los riesgos, vamos a tener que darnos cuenta que el medio ambiente va a ir generando ciertos riesgos, el ambiente laboral va a ir generando ciertos riesgos, y nuestro peligro, cuando el trabajador interactúa, va a ir generando ciertos riesgos. ¿Ya? ¿Eso qué nos va a llevar a nosotros? En el que cada una de estas actividades económicas va a tener que también tener ciertos planes para el control de los riesgos derivados de las condiciones ambientales. Ahora, una pregunta un poco capciosa. ¿Qué pasa en las fechas más o menos como entre diciembre, marzo, abril de todos los años en la cordillera, en la zona norte, chiquillos? ¿Alguien me puede responder un poco a eso? Les cambio la pregunta. ¿Conocen ustedes el fenómeno llamado exactamente invierno altiplánico? ¿Ya? ¿Y eso qué pasa? Van a aumentar las lluvias, se van a cortar caminos y por lo tanto vamos a tener nosotros condiciones de trabajo no tan adecuadas. Ahora, si yo sé que tengo un frente de mal tiempo que va a paralizar mis trabajos, ¿debe tener algún plan para poder controlar, por ejemplo, los riesgos derivados del invierno altiplánico? O, por ejemplo, algún protocolo o procedimiento de evacuación o de actuación de emergencia. Sí, debe tenerse. Pero si nos damos cuenta de algo, vamos a tener una situación, riesgos derivados del medio ambiente, ya que nos va a nosotros de una forma u otra a obligar a tener que tener un control más exhaustivo de ciertos parámetros que nosotros estamos teniendo. Ahora mira, si volvemos un poquito a lo que hemos estado trabajando, por ejemplo, en taller, cuando estamos viendo, por ejemplo, la clasificación o las categorías de peligro que nos va a originar ciertos riesgos, acá tenemos que darnos cuenta de que la actividad económica o la actividad o el proceso productivo que estemos viendo va a tener como una mayor cantidad de peligros de uno de otro. ¿Ya? Ahora, minería tiene ese tema que va a tener un desarrollo importante prácticamente de las nueve categorías de peligro, saltando quizá un poquito los biológicos. Bueno, por el tema del COVID, estamos claro que eso ya está como para todos, pero igual. Ahora, si tengo un peligro que son los fenómenos naturales, ¿ya? Y vamos de hecho a ver cuáles son los tipos, tenemos caídas de rayos, inundaciones, terremotos. Pero acá faltan, tenemos lluvias, tenemos aluviones, tenemos nieve, ¿ya? Por lo tanto, si yo tengo este tipo de peligro, que van a ser fenómenos naturales, y que de una forma u otra están directamente en relación con el medio ambiente donde tengo mi faena, me va a obligar a ver qué cosa, a identificarlo, a evaluarlo y luego proponer una serie de elementos para poder controlar los efectos que puede producir ese riesgo. Ahora, en minería tenemos invierno altiplánico, ya que en la práctica empieza ya como desde noviembre a marzo-abril, noviembre del año anterior, marzo-abril del año siguiente. Pero también tenemos lo que corresponde a las fechas de invierno en sí, ya con lo que son también nevazones. Y luego también vamos a tener emergencias derivadas del medio ambiente que se van a producir, por ejemplo, en la zona norte, ya como hasta la quinta, sexta región, y viene directamente también por los deshielos. Entonces, de una forma u otra, ya el medio ambiente me va a originar una serie de peligros en los cuales vamos a tener derivados ciertos riesgos que yo debo controlar. ¿Ya? En minería, por ejemplo, en la época de invierno, nosotros tenemos la famosa operación de invierno, en los cuales teníamos todas las camionetas equipadas con cadenas, con cajas con herramientas, con agua, frazadas, comida, ¿ya? Y también todo lo que corresponde a lo que son frecuencias radiales, entre otras cosas, ya básicamente para poder dar los avisos de emergencia. O si me quedaba en un lugar y no volvía en cierto horario, o no tenía comunicación con uno, para que pudieran iniciar las maneras de rescate. Ya que esas son cosas chiquillas que hemos trabajado también
en lo que corresponde un poco a esto, lo que es minería. Ya me interesa ver los riesgos y ir viendo ciertos elementos de control. Ahora, la parte de medio ambiente, o lo que nos puede generar a nosotros ciertas emergencias de índole ambiental, pero que tienen una componente de seguridad, tenemos que trabajar en una asignatura que se llama Emergencia y Control de Incendios. Estamos trabajando una estructura que es bien importante, que es el famoso plan de emergencia, que es la forma en cómo yo, empresa, voy a organizar y estructurar a mis trabajadores cuando ocurra una emergencia o un siniestro, llámese incendio, en contacto con energía eléctrica, por ejemplo, inundaciones, terremotos, tsunamis, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, nosotros ya podemos ver un caso de lo que aparece en cordillera, de los 2000 metros hacia arriba. Pero si yo estoy en un borde costero, ¿qué emergencias se puede derivar del medio ambiente, chiquillos? ¿Qué se les ocurre? Tsunami, ¿no es cierto? Ya. Y por lo tanto, si tenemos riesgo de tsunami, la primera pregunta es, ¿qué tenemos que nosotros tomar en consideración, chiquillos, con respecto a eso? Ya. Miren, vías de evacuación, ya. En Chile, ya nosotros sabemos que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. ¿Ya? ¿Zona segura? ¿Ya? ¿Están claros? Miren, para que empecemos a tener un poquito con varias cosas. En la práctica, Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. O sea, al día debe haber más de 100 temblores, nosotros percibimos una cantidad muy menor, pero se percibe. Uno, dos. Por nuestra ubicación geográfica, que somos una franja de tierra en la costa, está pegado dentro de una placa. O sea, de una placa. También tenemos, eso lo explica por un tema de la sismicidad uno, y también tenemos el tema de que tenemos una exposición alta a tsunamis. Ahora, vamos a entender bien eso. Si yo tengo riesgo de tsunami, primero que todo tengo que hacerme la siguiente pregunta. La empresa donde estamos trabajando, si está en borde costero, ¿está ubicada en una zona de inundabilidad? ¿Ya? Porque eso es lo importante. Ahora, ¿por qué le hago esa referencia? ONEMI tiene prácticamente mapeado mapas en su página web, ya, de varias zonas de Chile donde tenemos ciertos tipos de riesgo de inundabilidad, etc. ¿Para qué? Para ver si nuestra empresa se ubica en aquello. Ahora, si tenemos un riesgo de tsunami, tenemos que tener una zona de seguridad, ¿ya? Que es lo que está acá explicando Lucas. Ahora, tenemos una zona de seguridad y que esa, de una forma u otra, te tiene que llegar mediante una vía de evacuación. O sea, tengo mi empresa, tengo una zona de seguridad, tengo que tener una vía. Esa vía tiene que ser siempre lo más expedita, en el caso de encontrarse en una empresa, que las puertas, por ejemplo, se abran en sentido de evacuación, considerar si tenemos uno, dos o tres pisos, o tenemos subterráneo, por ejemplo. Y también los tiempos. ¿Ya? Bueno, hay varios elementos que tenemos que trabajar en esa asignatura y que van desde, por ejemplo, el concepto de caudal, vías, zonas, vías verticales, vías horizontales, ya puntos de encuentro, nodos, etc. Son varias cosas. Entonces, de una forma u otra, mi actividad económica o mi proceso que yo esté realizando, de trabajando, tiene que tener esa relación directa. Ver nosotros preguntarnos. El ambiente, no solamente enfocarnos al ambiente laboral, sino que también al medio ambiente, para ver bien cuáles son los riesgos que se derivan de aquello y nosotros evaluarlos, pero también empezar a dar las metodologías para el control de riesgos. Ahora, nosotros en seguridad
hemos visto un poco el concepto de lo que es la evaluación de riesgo, pero con el PEP. Lo hemos conversado un poquito y hemos explicado a grandes rasgos qué es la probabilidad por consecuencia. ¿Ya? En higiene industrial hemos también visto que la forma de evaluación de riesgo es medir un agente y esa medición compararla con un patrón normativo. En este caso, comparar los valores con el 594. ¿Ok? Las mediciones de exámenes de sangre y orina mismo, comparar. Pero, ¿dónde tenemos que esperar nosotros? Cuando tenemos ciertos riesgos derivados del medio ambiente, ¿ya? O fenómenos naturales que también van a estar siempre presentes. La evaluación también es distinta, ¿ya? Ahí la evaluación es muy diferente. La evaluación desde el punto de vista ergonómico también va a ser diferente. La evaluación de los riesgos biológicos también va a ser diferente. Fuego y explosiones también va a ser diferente, ¿ya? O sea, hay riesgos que se pueden evaluar con una misma metodología, pero hay riesgos que no. Y eso es lo importante que nosotros tengamos en mente. Ahora, en minería vamos a tener siempre dos riesgos bien importantes, que es ruido y sílice. Tiene que evaluarse de una forma distinta. Pero esos riesgos de minería también van a ser en común de la construcción. O sea, en construcción vamos a tener sílice. Y uno dice, pero no, pues si la sílice de la pura minería. Ya, aquí hay que hacer un paréntesis. Todo lo que era preparación de concreto, cemento, cuando uno quiere cortar cerámicos, cortar bloques, todo lo que es empastar, enyesar, esas cosas generan sílice, en el fondo polvo contenido de sílice que pasa al ambiente y pasa a fase respiratoria. Por lo tanto, vamos a tener riesgos similares, pero que tienen un origen distinto. Eso es muy importante tomar en cuenta. Ahora, eso hay que saberlo sí o sí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver bien cuando hagamos la evaluación. En este caso, la evaluación cualitativa. O la pregunta que uno se hace, ¿la sílice de dónde viene? Viene de un proceso, ¿de qué tipo de proceso? Para poder tomarlo bien en mente. Entonces, vamos a tener ciertos riesgos del medio ambiente y vamos a pasar un poquito al ambiente laboral. Cuando uno, por ejemplo, habla de ruido hemos conversado que es en ingeniería uno más específico, que vamos a trabajar ahora bien potente como protocolo dentro de la unidad 4, ingeniería 2. Ruido para nosotros es todo lo que es algo inentendible y molesto para el oído, inarticulado. Y también sobre lo que estimula, por ejemplo, el protocolo PETRO sobre 80 decibelios. Ahora, cuando nosotros tenemos el ambiente laboral, vamos a tener que darnos cuenta de algo, quizás el ruido no se ubica en el mismo proceso que yo estoy haciendo, sino que cuando yo estoy trabajando al lado, vamos a tener también otro proceso que también genera ruido. Entonces, muchas veces las evaluaciones ambientales tienen que ajustarse más a la etapa cualitativa, porque vamos a tener quizás un concepto que lo hemos trabajando un poco más adelante, que es el de ruido base. O sea, no solamente tengo un ruido que yo genero con mi actividad, sino que tengo un ruido que se va generando o que está presente porque otros lugares anexos a mi trabajo lo van también generando. Eso, chiquillo, es bien importante entenderlo, porque no solamente va a pasar con el ruido, va a pasar, por ejemplo, con algún producto químico, ya más en específico, por ejemplo, en la parte agrícola, cuando hay que aplicar productos fitosanitarios. Ya que ahí vamos a tener como varias cosas bien importantes que entender. Uno, yo aplico un producto sanitario, pero no puedo ingresar de inmediato al cuartel. Tengo que esperar un tiempo, y ese tiempo me lo define el fabricante dentro de su hoja de seguridad. Ya, entonces, ¿por qué si yo no hago eso? O, por ejemplo, tengo una parte agrícola y tengo bodegas y estoy aplicando productos químicos cuando intento a favor de las bodegas y tengo personas, estas personas también pueden sufrir una intoxicación. Por eso es que vamos a empezar a ver varias cositas en relación con eso. Lo otro importante, ¿se acuerdan, chiquillos, ustedes del concepto de accidente grave? ¿No?
O que el accidente grave tiene también 7, ¿sí? Ya. Nosotros que cuando uno habla de accidente grave, por ejemplo, habla cuando hay que hacer maniobras de rescate, resucitación, caída de altura que es 1,8 metros, pérdida de extremidades, pero también cuando se sospecha la intoxicación por plaguicidas, vamos a tener también un accidente grave, ¿ya? O sea que la parte agrícola también puede generar accidentes graves, ¿ya? Construcción, ¿para qué decir? Minería, ¿para qué decir? ¿Ya? De ahí que también uno lo define como actividades críticas. Son las actividades que dentro de sus procesos, cuando se genera un accidente, este puede tener también una consecuencia fatal o grave, para que también lo podamos empezar a ver desde esa perspectiva. Entonces, vamos a tener riesgos que se derivan del medio ambiente, vamos a tener riesgos que se derivan del ambiente laboral y también vamos a tener riesgos que se derivan directamente de las labores o de los que nosotros estemos ejecutando. Esos chiquillos, de aquí en adelante, vamos a tener que entenderlo así. Por eso es que uno puede decir muchas veces, ok, tengo un riesgo de incendio, ok, tengo un riesgo de contacto con energía eléctrica, un riesgo de atrapamiento, un riesgo de golpeado por o caídas. Sin embargo, el riesgo va a estar, pero este riesgo, cómo se origina o el peligro va a ser distinto. Por eso es que nosotros de aquí en adelante, y para también los trabajos, cuando hagamos el esquema, vamos a trabajarlo de manera un poco más específica, ¿ya? Para no olvidarnos de qué. Ahora, siempre chiquillos GEMA, como parte de un sistema, o como para poder entender los componentes principales que participan o están dentro de un trabajo, ya que sin estos elementos un trabajo o labor no se puede hacer, ¿ya? Para que también lo podamos también entender de esa forma. Ahora, ¿por qué lo tenemos que entender así de una forma u otra? Para poder entender mejor los factores de riesgo, o en su efecto, poder comprender mejor cuáles son las características o atributos de mi peligro, o ver por qué el peligro se considera como tal. Nunca ver, chiquillos, las clases de peligro y el concepto de peligro. Ahora, tenemos gente, equipo, material y ambiente. Equipo o herramienta, nunca olvidar esto. ¿Ya? Gente en sí, porque el 99 o casi un poquito entre 97 y 99% de los accidentes ocurren por un factor o una causa humana, ya para poder también tomarlo en cuenta. De ahí que uno aplique las distintas técnicas preventivas sobre lo que hacen o dejan de hacer las personas para ir corrigiendo aquello. ¿Ya? O sea, desde las inspecciones, observaciones, tanto las planeadas y no planeadas, etc. ¿Para qué? Para poder detectar los actos en condiciones tanto inseguras como subestándar. ¿Ya? Nunca ver, chiquillos, que actos y condiciones es lo que nosotros buscamos, que es lo que realizan las personas. Y en la práctica, actos y condiciones es lo que uno investiga cuando tiene que realizar la famosa investigación de accidentes, ¿ya? Para que también lo podamos tomar en consideración. Bueno, equipo y herramienta, que desde la perspectiva del GEMA y desde la perspectiva de la evaluación cualitativa, vamos a tener que definir cuántos equipos son, el tipo de equipo, marca, año, ver, por ejemplo, si tiene o no tiene planes de mantención o planes de mantenimiento, para poder también empezar a trabajar por esa perspectiva. Material, que es lo que nosotros estamos trabajando directamente con los equipos y herramientas, o lo que la gente trabaja con equipos y herramientas. Si va a ser, por ejemplo, en construcción, va a ser fierro, va a ser madera, va a ser alguna placa, un aglomerado, por ejemplo, arena, río, agua, etc. Cada tipo de material va a tener también sus características y atributos específicos que nosotros vamos a tener que empezar a controlar. En estas tres actividades, ya vamos a tener también riesgos, quizás riesgos en común, que son las posiciones corporales, ¿ya? O los riesgos derivados de los riesgos económicos, específicamente uno, y también condiciones climáticas. ¿Ya? Acá se da mucho, chiquillos, en ambos tres, el concepto de carga térmica, que es lo que nosotros hemos conversado hace un tiempo atrás, en una de las asignaturas que vimos en el primer semestre, ¿ya? Lo que es la famosa carga térmica, para poder también tomarlo en consideración. Lo otro importante es que el ambiente, ya que el ambiente no solamente nos vamos a enfocar en la característica de un ambiente cerrado, que por ejemplo la evaluación cualitativa, cómo estaría funcionando. Ah, ok, el ambiente,
está bien ventilado o no está bien ventilado, tiene ventilación natural o ventilación artificial, pues son las dos cosas, de qué está construido los pisos y las paredes, ¿es cemento, es concreto o el piso solamente de cemento y las paredes son otro material? Básicamente, ¿por qué? Porque ciertos riesgos del ambiente laboral van a tener un comportamiento distinto en función de las características del ambiente de trabajo. Eso, ¿cómo uno lo ve? En un ejemplo más real, en minería, cuando uno trabaja o hace perforaciones. Cuando uno le toca ambientes cerrados, ya el ruido tiende a rebotar y devolverse. Es distinto cuando uno hace esa misma labor en ambientes abiertos. Por lo tanto, los riesgos se van a comportar de una manera distinta por las características del ambiente de trabajo. Ahora, si tenemos, por ejemplo, trabajo al aire libre, uno puede decir, ok, aire libre, ya podemos tener mayor ventilación, por lo tanto no ocupamos tanto algún riesgo químico, como la inhalación o exposición a gases o vapores. Pero vamos a tener un riesgo que va a estar siempre en el ambiente de trabajo. Y hay que, o sea, aire libre. Y no es solamente el tema de la temperatura. ¿Alguien sabe cuál es, chiquillos? ¿O a alguien se le ocurre qué podría ser? ¿El sol? Sí, puede ser el sol. Y eso tiene un nombre técnico, Lucas. Es la famosa exposición a radiación ultravioleta de origen solar, o radiación UV de origen solar. ¿Por qué hago la referencia y digo origen solar? Hay radiación ultravioleta que no tiene netamente origen del sol y se trabaja en ciertos ámbitos. Por ejemplo, las mujeres que trabajan o hombres que hacen manicure ya utilizan la radiación UV. ¿Para qué? Para poder producir un secado de los elementos que aplican a las uñas, ya para que esto seque más rápido. Los dentistas utilizan muchas veces radiación, una luz UV, ¿ya? ¿Para qué? Para poder el secado de un pegamento epóxico que aplican en los dientes. Entonces, esa radiación UV es distinta de la radiación ultravioleta de origen solar. Ahora, ¿por qué se lo explico así? Si tengo trabajos que se realizan al aire libre, puede tener que tener sí o sí implementado la guía técnica para la radiación ultravioleta de origen solar. O sea que me especifica que tengo que tener, por ejemplo, en la empresa un cartelito, ¿ya? Y tengo que cambiarlo todos los días donde indique el nivel de radiación ultravioleta. Proporcionar, por ejemplo, todo lo que es el detector solar. Tenemos, por ejemplo, un listado con todos los trabajadores que están expuestos a ese riesgo. Tratando de tener los trabajos de manera tal que no se hagan a horas del día con mucho sol, o colocar sombra, y colocar a cierta distancia agua para que las personas puedan beber. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de aquello, uno empieza a decir, la misma ley me va generando distintas herramientas en función de mis características para que yo identifique y pueda aplicar el control que me define. ¿Ya? Eso es importante, chiquillos. Nosotros tenemos una asignatura que se llama Seguridad Industrial y vamos a trabajar con una metodología que se llama la famosa PHDA, planificar, hacer, verificar y actuar. Esa metodología, ¿qué nos implica a nosotros? De que tenemos que planificar todas nuestras actividades. Y la planificación nace no solamente por mis riesgos, la planificación también está en consideración de ponerme a pensar lo siguiente. La ley que me exige a mí, ¿ya? Nosotros hemos hablado siempre del artículo 3594, artículo 184 del Código del Trabajo, artículo 21 del decreto 40. O sea que tengo que empezar también a considerar esos elementos para poder planificar mis actividades, ¿sí? Para poder también tomarlo en consideración, chiquillo. Entonces, estos dos conceptos de acá van a tener mucha relación con el tipo de qué cosas, de proceso productivo al que nosotros estemos trabajando y tengamos una exposición de nuestro personal a cargo, ¿ya? Para que, chiquillos, no cometamos el error muchas veces de pensar que todos los trabajos son iguales,
y vamos a empezar a cometer ciertos errores, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Chiquillos, hasta este punto, duda, consulta, algo que no se entienda, algo que requiera más explicación. ¿Me pueden decir, por favor? Ya, miren. Entonces vamos a avanzar un poquito más. Chiquillos, peligro, no nos olvidemos, ¿ya? Y de hecho, en todas las unidades, en todas las asignaturas que nos vamos a repasar nuevamente los conceptos de peligro y riesgo, ¿ya? Porque los siguen confundiendo. Eso es lo que les comentaba a ustedes en las clases anteriores, de qué es lo que más en común estaba en las preguntas de desarrollo. De hecho, muchos de ustedes, incluso más, no respondían esas preguntas. Entonces no se pone a seguir avanzando, sino clarificamos los conceptos, ¿ya? Ahora, peligro fue esta situación, acto, condición con potencial para causar daño. Por lo tanto, cada actividad económica o cada proceso productivo va a tener sus peligros propios, que van a depender directamente del trabajo que se esté realizando. Uno. Ahora, cualquier condición o acción de la que pueda esperarse que cause o sea la causa en físicos. Si ustedes se dan cuenta, condición o acción, esto es lo que ejecuta o realiza una persona. De ahí que las técnicas preventivas, inspecciones, básicamente para ver cuáles son las condiciones que tenemos en el lugar de trabajo, las observaciones para ver bien cuáles son las acciones que están generando los trabajadores, buenas o malas, y la investigación de accidentes que está orientado a determinar cuáles son los actos o condiciones que generaron el accidente, ¿ya? O sea, en la práctica, las técnicas preventivas trabajan muy bien sobre el peligro. Y claro, tiene esa lógica. Si yo trabajo el peligro, voy a empezar a trabajar todo para arriba, todo, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración, chiquillo. O sea, el peligro lo trabajo siempre porque es de lo que el trabajador, al interactuar con él, empieza a hacer todos los riesgos, que deben ser evaluados y controlados. ¿Para qué? Para minimizar la famosa consecuencia. Nunca, chiquillo, hay que perder eso en vista. Todo lo que nosotros hagamos tiene un objetivo: evitar un accidente y que si este ocurre, tenga la menor consecuencia posible, ¿ya? Para poder también tomar en consideración. Ahora, ¿cualquier actividad puede corresponder a un peligro? Sí, cualquier actividad. Pero también condiciones del ambiente laboral y condiciones del medio ambiente en donde estemos nosotros trabajando. Ellos también van a corresponder a los famosos peligros, ¿ya? Para poder tener siempre en mente. Entonces, el peligro, de una forma u otra, cómo nosotros podemos trabajarlo, en primera instancia, generando la famosa evaluación cualitativa, viendo las cualidades, ¿ya? Por lo tanto, cada actividad, cada trabajo que nosotros tengamos va a tener una evaluación cualitativa específica. Nunca olvidarlo aquí, para también trabajando en esa perspectiva. Las categorías de peligro, ¿ya? Que en taller 2 vamos a estar trabajándolos cada uno por mayor cantidad, ¿ya? Y estamos trabajando los mecánicos, ¿ya? Ahora, en la asignatura, chiquillos, que como estamos trabajando unidad 3 y unidad 4, vamos trabajando muy fuerte lo que corresponde a los eléctricos, ¿ya? En sustancias químicas, físicos y básicamente fenómenos naturales, ya que son como los que se dan más, ¿ya? Bueno, los que son biológicos, básicamente estamos con él, con lo que es el COVID, ¿ya? Pero en la parte de agricultura, la parte de riesgo biológico es lo que se da bastante, no solamente por el tema de mordeduras de animales, ¿ya? Cuando hay manejo de ganado, ¿ya? Bovino, caprino, gallinas, etc. Hay ciertas enfermedades que pueden ser transmisibles del animal al humano, ¿ya? Por si acaso, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, cada actividad económica va a tener peligros, los cuales puede tener más de uno o de otra categoría, ¿ya? Pero sin embargo siempre van a estar presentes. Nunca olvidé que en minería vamos a tener esto de acá, bien potente.
bien desarrollado. Para poder también tomar esa perspectiva. Distingue el peligro, de los peligros nacen los riesgos, por lo tanto, al haber un peligro para haber riesgos, y lo importante en primera etapa es identificar los peligros, ¿ya? Y la identificación de peligros, y es pregunta de prueba, eso pasa también por hacer la evaluación cualitativa, definir bien las cualidades del peligro, ¿ya? Eso también es pregunta de prueba. Chiquillos, vamos a dejar de compartir.